Hola, esperando que estén súper bien. Semana 12 ya. Eh, Ánimo en lo que queda del semestre. Les voy a subir esta cápsula para que les sirva de estudio y porque también tengo entendido que mucha gente tenía control el martes de evaluación de proyectos. Así es que echaremos un resumen, hablaremos un poco de lo que es cadenas de Markov, tiempo continuo, ya no estamos en tiempo discreto. Y haremos la pregunta 2 de esta auxiliar de manera que les sirva como de manera introductoria para que ustedes ya se lancen a hacer ejercicios difíciles, como por ejemplo la pregunta uno de este mismo auxiliar. En específico, quería partir mencionándole, no sé si les suena carreras exponenciales. Quería mencionar esta propiedad porque se utiliza mucho, sobre todo en el control 3. En la parte de teoría de colas también se ocupa. Entonces, em, recordemos, o sea, tengamos una variable aleatoria x que distribuye exponencial con tasa lambda y otra variable exponencial de tasa mu. Estos, si son independientes, entonces podemos crear una nueva variable aleatoria que se va a comportar así, que es el mínimo entre X e Y, que es básicamente decir cuál ocurre primero, si X o Y. Es como una carrera, quién llega primero a la meta. Eh, Eso es la carrera de exponenciales. En específico, si ustedes toman un t mayor o igual que cero, cualquiera, un número que ustedes quieran, es como para demostrar nomás la propiedad, entonces podemos notar que la probabilidad de que esta nueva variable aleatoria sea mayor a este t, va a ser esto, por cómo definimos esta variable aleatoria. Entonces, notar que si, por ejemplo, x es 4, y nos da un 6, el mínimo va a ser este, el 4. Entonces, como se tomó el mínimo entre estos dos, se escogió el 4 que es más chico. El más grande igual va a ser mayor a t. Va a ser mayor igual, o sea, va a ser igual forma mayor que el número t. Por el simple hecho de que si este ya es mayor a t, un número más grande que 4 también va a ser mayor a t. Entonces, se tiene que cumplir esto. O sea, no como que es una consecuencia, por así decirlo. Se tiene que x es mayor a t y y también es mayor a t. Entonces, como x y y son independientes, por esto que habíamos dicho aquí arriba, nos queda esto por... Lo podemos separar solo por la independencia. Y como sabíamos, x distribuye exponencial, y también, pero con distintas tasas. Entonces, esto de aquí va a ser la exponencial de menos lambda por t por esto e a la menos mu por t. Como podemos ver, podemos factorizar arriba lambda más mu por t. Nos queda así. Por lo que es claro notar que z va a distribuir también exponencial, pero su tasa va a ser la suma de las tasas. Esto apréndanselo bien. Con esto podemos usarlo de distintas maneras. Por ejemplo, no sé si se acuerdan el valor esperado de una variable aleatoria que distribuye exponencial. Esto es simplemente uno partido en la tasa, lambda más mu. Por ejemplo, la esperanza de x va a ser igual a uno partido lambda y la esperanza de y va a ser muy bien 1 partido mu. Entonces, la carrera de exponenciales, la esperanza va a ser esta y también pueden pasar algunas cosas que, por ejemplo, si estamos en un estado, por ejemplo, tengamos
el estado uno, el estado 2 y el estado cero. Si yo estoy acá en el estado uno y puedo salir hacia mi estado 2 con una tasa lambda, así, o también puedo salir del estado uno, pero hacia el otro estado, hacia cero, con una tasa mu. Entonces, las dos cosas están ocurriendo como al mismo tiempo. O me puedo ir primero por lambda, por así decirlo, o por mu. Entonces, eso es una carrera de exponenciales. Y entonces la probabilidad de que me vaya de uno a 2 va a ser igual a lambda partido por lambda más mu. Y la probabilidad de que de uno me vaya a cero va a ser mu por lambda más mu. Esto, estas cosas que les mencioné son súper importantes, así es que apréndansela. Aquí ya tienen la noción de cómo utilizar las propiedades. Entonces pasemos ya directo a hacer la pregunta 2 de... Ah, y quería hacerle un repaso de probabilidad estacionaria. Em, Antes, en Markov discreto era así, pero ahora es simplemente pi por q igual a cero. Esto es básicamente decir que en un estado se tiene que cumplir que las entradas a ese estado tienen que ser igual a la salida. Es como un balance, por así decirlo, literalmente. Si tienen aquí varios estados, después vamos a ir viendo, eh, de este nodo pueden salir cosas y pueden entrar cosas con la flecha, como pueden darse cuenta, entrando hacia el nodo. Entonces, si esto tiene una tasa lambda, por ejemplo, y esta una tasa mu, simplemente lo que se quiere decir, este es el estado 1, 2, 0, 1, 2. Desde, hacemos el balance detallado aquí en el estado uno y vemos que entra solo lambda y sale solo mu. Entonces, este lambda viene de aquí, del estado cero, del pi sub cero, por así decirlo. Este va a ser pi sub uno. Y este va a tener su propia como probabilidad de estar ahí en el largo plazo. Eso es básicamente probabilidad estacionaria. Em, entonces, hacemos el balance detallado de este nodo. Lo voy a anotar con otro color para que no cause confusión. La entrada va a ser, este lambda viene del pi sub cero. Pi sub cero por lambda es igual a la salida. Eso que caracterizamos acá es la entrada a mi estado. Y la salida va a ser pi sub uno por mu. Eso es básicamente. Esto es como literalmente la traducción de pi por q igual a cero. La fórmula es más extensa, como de sumatoria, de, no sé, por definición, ahí en la punta aparecen como unas tasas nu y cosas más brígidas, pero es básicamente esto, un balance detallado, estado a estado. Este lo tienen que hacer para todos los estados. Para el cero, para el 2 y los estados que tengan su problema. Entonces, esta ecuación no se utiliza por sí sola, sino que tiene que ir acompañada por el hecho de que hasta n de los pi sub i tiene que ser igual a uno. Esta ecuación les va a permitir resolver el sistema de ecuaciones que se genera dado el balance detallado que uno hace estado a estado. Nos da básicamente se tengan, si se tienen en un caso tres incógnitas, van a tener ustedes dos ecuaciones, pero gracias a esta van a tener una tercera ecuación que les permita resolver el sistema de ecuaciones. Hay otra propiedad de reversibilidad que era em, igual interesante, era
Voy a corroborar para no equivocarme en los subíndices. Esta, le voy a sacar ahí una foto. Esta básicamente la pueden utilizar, de hecho hay varios problemas que, aparte de estas dos ecuaciones, estas dos que están aquí arriba, se ocupa también una tercera ecuación que es la de reversibilidad. Todo esto con el objetivo de encontrar el vector de probabilidad estacionaria. O directamente, ustedes derechamente, es difícil saber si una cadena es reversible o no. De hecho, el profe Denis decía que simplemente uno se lanzaba como a utilizar esa ecuación y si llegaba a encontrar el vector de probabilidades estacionarias que no dependa de ninguna otra cuestión que no conocemos, es decir, nos quedan puras cosas conocidas, ese efectivamente es el vector de probabilidad estacionaria y la cadena es reversible. Pero si nos queda en función de cosas que no conocemos, no se puede determinar que la cadena no es reversible o que sí es reversible, no se obtiene información. Es decir, es una propiedad que igual les va a servir, se ocupa mucho para resolver ejercicios también. Y que sea reversible básicamente significa que si que en una cadena como algo así de este estilo, ir en este sentido es lo mismo que ir en este sentido. Es como que lo tienen que imaginar de esa forma. Por eso la ecuación, como la voy a mostrar aquí, es como claro notar que de I a J es lo mismo que ir de J a I. Eso es básicamente como que ir para un lado es lo mismo que ir para el otro lado. Y lo último que les quería mencionar, en Markov discreto, para ustedes justificar la existencia de probabilidades estacionarias, había una condición que era la de periodicidad. Aperiodicidad, creo. Sí, pero ahora, aparte de esa aperiodicidad, tenían que ver lo de las clases recurrentes, transientes, bla, bla, bla. Identificarlas. Aquí igual tienen que identificarlas, pero para justificar que existen probabilidades estacionarias, solamente se necesita ver que haya una única clase recurrente. En, con esto ya ustedes, en una cadena finita, eso es muy importante, en una cadena finita. Eh, Eso, porque si la cadena es infinita, voy a hacerle un tutorial igual de lo que son las cadenas de Markov en tiempo continuo de procesos de nacimiento y muerte. MM1, MM infinito, MMN, varias cosas medias. Ahí les voy a hacer un tutorial explicándoselo para que ustedes puedan utilizar un formulario que se ocupa mucho en teoría de cola para la ley de pequeño, esa la ley de Little. Después les voy a subir un tutorial, no los voy a confundir con esto. Ustedes, si ven una cadena finita, ya con una única clase recurrente al tiro pueden decir que sí hay probabilidades estacionarias. Si la cadena es infinita, tienen que darse cuenta que la cadena no diverja. No sé, por alguna indicatriz que resetee la cadena o alguna cosa de ese estilo. Pero tienen que tener ojo con cadenas infinitas. Pero habiendo una cadena finita, que haya una única clase recurrente, ya estamos. Ahí pueden decir que sí existen probabilidades estacionarias. Eso. Empezamos con eh, la pregunta 2. Considere una sucursal de banco, Danita, donde solo K clientes pueden estar al mismo tiempo en la sucursal por la pandemia. Los clientes llegan con una tasa lambda a la sucursal mientras no esté llena. Lo que los clientes no saben es que el funcionario a cargo se enfermó ese día y no hay nadie que les avise que no serán atendidos. En particular, tras un tiempo con
distribución exponencial mu, todos los clientes dentro de la sucursal se dan cuenta de esta situación y abandonan conjuntamente el local. Esto es importante, donde después pueden seguir llegando clientes ingenuos. Entonces, esto de que abandonan conjuntamente el local es importante porque es como que se van acumulando personitas en el banco, y después se dan cuenta que nadie los va a atender y todos desaparecen. Como cuando el Thanos chasqueó los dedos así y se desaparecieron todos. Aquí lo mismo. Ya, entonces nos piden modele esto como una cadena de Markov en tiempo continuo y justifique existencia de probabilidades estacionarias y encuéntrelas. Además, chuta, nos piden de todo. Entonces empecemos. Em, Modelamos los estados. Recuerden que los estados son los que uno tiene que definir. Ese, yo diría que esa es una dificultad igual en problemas, que de repente los estados que uno define son cruciales y hacen cometer errores después y intenten ahí, eso es más como, chuta, se gana con experiencia haciendo problemas, en verdad. Ustedes viendo los problemas del apunte van a darse cuenta y ir mejorando la técnica para, para el control. Igual no se asusten, las notas de los controles han estado más o menos. Si el control 3 lo hicieran difícil, se lo echa todo el curso, entonces no creo, en mi opinión, no creo que los profesores lo hagan imposible. Yo creo que va a ser el más abordable de los tres controles por el mero hecho de que si lo hacen difícil, todo el mundo se lo echa y eso como que no es posible. A menos que lo hagan imposible y después hagan como una especie de ajuste o un arreglín, no sé. Pero a mi parecer va a estar como más sencillo. Y empecemos entonces a definir los estados. Va a ser simplemente la cantidad de clientes en la fila. En la fila. Entonces, iniciamos esto. También quiero aclarar que en el control ustedes pueden dibujar como el problema, por así decirlo, o también escribir la matriz de transición. Em, Porque modelar básicamente el Q sub i j para todos los casos ya les cubre mapear como toda la cadena de Markov en tiempo continuo que les piden modelar. Pero a mí me gusta hacer más dibujos porque se entienden más la salida, la entrada y cosas así. Pero lo que me pasó a mí en mi control 3 que no pude modelarla como dibujo porque era una cuestión súper difícil de dibujar y hacerla con la matriz de transición era como mucho más fácil. Y yo por esa idea de estar como siempre dibujando las cosas, en el control morí en esa parte. Y entonces acostúmbrense siempre a dibu- dibujar como para que ustedes lo entiendan mejor y también a escribir la matriz de transición. Es como que dominen las dos habilidades porque si solo se fijan en una, se les puede complicar mucho. Ya, entonces, este primer estado son cero personas en la fila, está una persona en la fila, dos personas en la fila, y notamos que en el enunciado nos dicen que cada cliente pueden estar al mismo tiempo. Entonces, esa es como nuestra capacidad. Hacemos puntos suspensivos ahí hasta llegar a la capacidad máxima del banco. Nos dicen que van a llegar a una tasa lambda, a la sucursal, entonces se va a modelar de esta forma. Aquí avanza hacia tres personas y se llega a la capacidad. Y abandonan conjuntamente. Es decir, si hay una persona en la fila y se da cuenta que no hay nadie atendiendo, está conjuntamente ella misma sola, se va a ir. Pero si hay dos, recordemos que desaparecen como Thanos, así que chasquea los dedos y todos desaparecen. Aquí lo mismo. Hay K personas y las K personas al mismo tiempo abandonan el local. De K personas pasan a cero. De esta forma queda ya modelado nuestro problema y ahora, como les dije, hacer la matriz de transición. Esto se escribe de esta forma. Entonces notamos que em, para todos los estados que
distintos a este, eh, se tienen llegadas de tasa lambda. Entonces anotamos lambda si al siguiente estado que yo transiciono, es decir, al j, que lo voy a escribir como i más uno, que es progresar, avanzar, eso, avanzar, que llegue una persona más en mi banco. Para todos los i pertenecientes a 0, 1, hasta k menos uno. Esto no es hasta acá porque, si se dan cuenta, aquí no hay una transición hacia adelante. Entonces, hasta k menos uno sí que hay esta transición hacia el estado K con una tasa lambda. Por eso la anotamos acá. Luego, anotamos mu si j es igual a cero. Es decir, si yo estoy en i y avanzo a un j igual a cero, es decir, que pasó esto básicamente. Como que todas las personas se fueron con tasa mu. Esto ocurre para todos los i pertenecientes. El cero aquí no se incluye por el mero hecho. Aquí sí se incluye el k porque si se dan cuenta, sí que pueden salir como para el cero. El cero no, porque no hay como algo así de cero a cero. Entonces aquí no se incluye, se empieza desde el uno. Que desde el uno sí me puedo ir hacia el cero. Y cero en cualquier otro caso. Ya, ahí tenemos modelada la cadena de Markov en tiempo continuo, tanto en el dibujo como en matriz de transición. Entonces, nos dicen justificar existencia de probabilidades estacionarias. Como pueden darse cuenta, esto es una cadena finita. ¿Cuántas clases recurrentes hay? Una. Entonces, es fácil notar que sí existen probabilidades estacionarias. Luego, insertamos. Aquí quiero hacer un disclaimer porque no ven que es finita, ¿cierto? Porque se limita acá. Pero, ¿qué pasaría si el K hubiese sido infinito? ¿Hay o no hay probabilidades estacionarias? Recuerden lo que les dije, que si es infinita, tengan mucho ojo en su análisis. ¿Cómo existe esta, esta transición, aunque sea muy poco probable, que sea muy, muy, muy de verdad, así un número súper chico de que pase eso? Como estamos hablando de infinito, que es literalmente imaginarse 10.000 millones por 10.000 millones por... En alguna ocasión sí que va a ocurrir esta transición de que me voy a devolver al cero. Aunque, por ejemplo, si el K fuese 800.000 millones, trillones, billones, todo lo que ustedes quieran, igual va a haber alguna vez en el infinito, porque es muy infinito, entonces la cadena se va a resetear. De esta forma, la cadena no va a diverger. Entonces, sí van a haber probabilidades estacionarias. Buen análisis igual. Entonces ya nos piden encontrarla. Entonces, usando lo que les mencioné como el tema principal de este auxiliar. Y... Espere, madre, estoy grabando algo. Em, Usando esto, es que entrada igual a salida, podemos copiar nuestra cadenita de Markov de esta forma. Eh, chu, cortar. No se podía traspasar a otra hoja. Ya, así. Eh, es posible notar que podemos hacer un balance, como les mencioné, de entradas igual salida. Para encontrar las probabilidades estacionarias, notemos que pi, las probabilidades estacionarias, es un vector componente a componente de esta forma. En este caso va a ser hasta pi sub k porque hay k estados. Si ustedes tienen 100 estados, su vector tiene que tener
100 componentes. Importante. Y por ende, ustedes, para concluir que sí encontraron el vector de probabilidad estacionaria, tienen que haber determinado componente a componente todos los pi. Cada estado va a tener como un pi asociado. Por eso, si tienen 100 estados, van a tener 100 coordenadas de su vector de probabilidad estacionaria. Importante mencionarlo. Entonces, iniciemos con el balance de entrada igual salida de este primer nodo. Podemos notar que, vean que la única salida, la única flecha que apunta hacia afuera es esta. Entonces, y este recordemos que era como el, el pi sub 0 que sale con esta tasa. Entonces, nos va a quedar una primera ecuación que es pi sub 0 por lambda, chucha, por lambda. ¿Y las salidas cuáles van a ser? O sea, esa era la salida, perdón. Esas eran las salidas porque la flecha apunta hacia afuera y las que entran, entrada igual salida, recuerden, son todos estos mu que vienen de los distintos estados hasta el K. Entonces va a ser una sumatoria desde i igual a 1 porque empiezan a llegar desde este estado hasta el K. Todas esas entradas voy a tener. ¿De qué cosa? Pi sub i por la tasa mu. Luego anotamos para el caso 2. Demos este estado. Las entradas van a ser solo una, desde pi sub 0. Aquí pi sub 0. Pi sub 0 con tasa lambda. Y las salidas van a ser dos. Aquí tenemos dos salidas, notar. Esta, porque está saliendo, está apuntando hacia afuera del estado 1. Y esta que también apunta hacia afuera del estado 1. Está saliendo. Entonces tenemos una entrada y dos salidas. Lo anotamos. Em, o sea, notar también que el estado 2 se comporta igual que el uno. Tiene una entrada y dos salidas. Se comporta exactamente igual a este. Y adivinen, el estado 3 se va a comportar de la misma manera. Le va a entrar lo mismo y le va a salir lo mismo. Por acá y por acá. Y así todos los estados hasta el K-1. Si ustedes notan, este igual va a haber una salida por acá y una salida con mu y una entrada lambda. Entonces, hasta el K-1 se van a comportar igual los nodos. Entonces, podemos escribirlo de esta manera. Pi sub i por lambda. Estoy anotando las salidas por mu. De hecho, esto lo voy a reescribir al tiro. Lo voy a factorizar de esta forma. Es igual a eh, por lambda. Si se pueden notar. ¿Por qué lambda más mu? Porque esas son las salidas. Esas son mis salidas. Tengo dos salidas, una con lambda y otra con mu. Y tengo que desde el estado anterior, por ejemplo, si estamos acá, si i igual a uno menos uno es cero. Es decir, mi llegada es desde el nodo anterior. Eso quiere decir esta expresión. Generalizamos para los i pertenecientes a este rango. Y nos falta, como caracterizamos literalmente casi toda la cadena, nos falta caracterizar este que se comporta de manera distinta a lo que tenemos hasta el momento. Entonces nos queda solo caracterizar ese estado. Tenemos todos los demás estados caracterizados. Em, Esto va a ser básicamente, si se pueden dar cuenta, entra lambda y sale mu. Entonces entrada igual salida. Anotamos rápidamente pi por k por mu en la salida.
y llega desde K-1. Pi de K-1 llega con tasa lambda. Listo. Nos falta, para poder resolver este sistema de ecuaciones, nuestra querida expresión de que les mencioné en un inicio. Esta sí o sí la tienen que ocupar para poder resolver el sistema. Si no, no van a poder y no sé, que sea lo que Dios quiera. Entonces, esto lo podemos reescribir para estratégicamente sacando el primer valor de la sumatoria. Ahora, antes nuestra sumatoria empezaba desde el estado cero. Ahora sacamos este valor estratégicamente. Ahora nuestra sumatoria va a ser empezar desde igual a 1 hasta acá. Esto despejamos, ¿cierto? El, la sumatoria la vamos a despejar, por así decirlo. Vamos a pasar restando el pi sub 0. Y listo, miren. Esto, notar. Esta expresión está acá. Estratégico, ¿no? Entonces, en uno, reemplazando como esta expresión en uno, se va a tener que pi sub 0 por lambda es igual a mu por uno menos pi 0. Listo. Bien. Luego, reemplazamos el pi sub 0. O sea, despejamos. Nos va a quedar que pi sub 0 va a ser igual a mu partido de lambda más mu. De esta forma. Ya encontramos nuestra primera componente recién. Ahora tenemos que encontrar el resto. Notemos que tenemos que ponernos por caso en la ecuación 2. Esta ecuación 2 la voy a copiar, pegar y tenemos que ponernos por caso. En el caso de igual a 1, es posible notar que nos va a quedar de esta forma. Pi 1 lambda más mu es igual a pi 0 por lambda. Este pi 0 ya lo encontramos, que es el mu partido en lambda más mu. Entonces, despejando el pi sub 1, nos va a quedar que simplemente es lambda por mu por lambda más mu al cuadrado. Esto lo podemos reescribir para notar una generalización. Esto igual tienen que ganar la habilidad de poder como extrapolar o cosas de ese estilo, como generalizar para todos los casos. Podemos escribirlo así, que es lo mismo, pero escrito de otra forma. Porque si nos ponemos en el caso de i igual a 2, nos va a quedar que pi 2 por lambda más mu es igual a pi sub 1 por lambda. Este pi sub 1 lo encontramos acá. Entonces, nos va a quedar, haciendo la matraca necesaria, que pi sub 2 es igual a em, el lambda. Sí, nos va a quedar mu partido en lambda más mu por lambda, lambda más mu elevado a 2. Notemos que aquí hay un 1, entonces es posible notar que si uno cambia, por ejemplo, este 2 por un 3 se va a obtener pi 3. Si reemplazan esto por 10, aquí les va a dar el pi sub 10. Entonces encontramos una generalización.
pi sub i es igual a i. Esto sirve para los casos donde i está entre cero y k. Encontramos esta generalización. Notemos que tenemos puras cosas conocidas. Esto es conocido, conocido, todo es conocido. Estamos bien. Nos falta solamente el pi sub k. Si se pueden dar cuenta, con esta expresión ya encontramos todos estos, hasta k menos uno. El único que nos falta es este, el pi sub k. Entonces, rápidamente nos vamos a la ecuación 3. La voy a copiar por acá. Y, eh, chuta, salió algo raro ahí. ¿Ya? Entonces, es fácil notar que pi sub k va a ser igual a em, lambda partido mu por pi sub k menos uno. Y como ya teníamos este k menos uno de esta fórmula, porque recordemos que el i está menor acá, entonces este k menos uno sí nos sirve en esta fórmula de la extrapolación. Entonces reemplazamos esto, lambda partido mu, por la expresión de arriba, que está ahí para la generalización, k menos uno. Simplemente lo que hice fue que este i lo reemplacé por k menos uno y el de acá arriba por ende k menos uno. Eso lo chanté acá. Listo. Como podemos ver, tenemos puras cosas conocidas, por lo tanto ya encontramos nuestro vector de probabilidades estacionarias coordenada a coordenada. Listo. Ahora nos preguntan, ahora suponga que al lado de esta sucursal se encuentra la sucursal de otro banco, Ropley. Esta sucursal tiene un aforo de H cliente y presenta la misma situación que Danita. El funcionario está enfermo. La llegada ocurre a una tasa lambda y los clientes abandonan la sucursal tras un tiempo distribuido exponencialmente con tasa mu. Los procesos de ambas sucursales son independientes entre sí. Al tiro la independencia nos llama como a ocupar lo que les mencioné al principio que pasaba con independencia y con distribuciones exponenciales, em, que es básicamente carrera exponencial, spoiler. Ahí vamos a ver cómo se ocupa. Los procesos de ambas sucursales son independientes entre sí. ¿Cuál es la probabilidad en el largo plazo? Probabilidad estacionaria. Ah, no, no. De que haya más clientes de la sucursal de que Danita que la de Ropley si H menor a K. Y aquí básicamente notamos que la situación es la misma, lo único que cambia es la capacidad, que ahora es H. Pero las tasas son las mismas, la situación de que el loco que atendía se enfermó también es la misma, todos abandonan conjuntamente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se tiene básicamente es que copiamos las fórmulas que hemos obtenido. Esta se me olvidó cómo cerrarla así. Este muy ignórenlo, ya, pero em, entonces copiamos nomás la fórmula, así, pegar el esto igual, copiar, pegar. Y nos falta el pi sub 0. Listo. Ahora lo único que tenemos que hacer es em, hacerlo para el nuevo caso. Literal, es llegar y hacer esto. H, H. Y a este le voy a poner una comilla como para diferenciar
que estamos en otro banco ahora, solo para identificar eso. Eh, y lo otro lo mismo, aquí esto va a ser H, la nueva capacidad, y estamos listos. Le voy a poner aquí lo mismo para diferenciar que estamos en otro banco. Em, entonces lo que nos piden ahora es básicamente esto. Si es que definimos, ¿cierto? Ya se estarán imaginando qué es X y qué es Y. X va a ser la cantidad de clientes en Danita. Y Y va a ser la cantidad de clientes en Roleplay. Listo. Entonces nos están pidiendo esta probabilidad de que, ¿cuál es la probabilidad de que hayan más clientes en Danita que en Roleplay? Como pueden ver aquí en el enunciado. En el largo plazo haya más clientes en la sucursal Danita que en la de Roleplay. Eso nos están diciendo básicamente. Entonces, esto es como por así decirlo, probabilidades totales, porque nos da todos los casos. Por ejemplo, si en Roleplay hay 5 personas, nos preguntan cuál es la probabilidad de que en Danita hayan más de 5 personas, más que esas 5 que hay en Roleplay. Entonces, eso lo podemos escribir por fórmula de probabilidades totales hasta H por la capacidad de Roleplay de lo que nos preguntan. Esto es dado y igual a I por probabilidad de Y igual a I. Esto básicamente es la probabilidad de que hayan Y clientes, como Y en Roleplay. Entonces, este término se los traduzco nos están hablando en el largo plazo y de cuántas personas, es decir, nuestro estado, hayan en Roleplay. Entonces, estos simplemente son eh, el vector de probabilidad estacionaria de Robley. Eh, este término de la izquierda va a ser simplemente la suma de todas las probabilidades estacionarias est- mayores a las y personas que hay en Robley. Esto se puede escribir de esta forma. Hasta acá ahora y notar que cambiamos su índice a I+1, ya que este es el máximo valor que puede tomar Danita. Entonces, como estamos viendo que sean mayores allí, la sumatoria serían todas las probabilidades estacionarias que sean como más grandes que el I de Roleplay. Entonces nos quedaría simplemente eso. Recordemos que este término lo bajamos acá. Y eso sería lo que nos piden. Ahora, la letra C, lo último. Ánimo, ánimo. Nos piden lo siguiente. Considere K igual a 2. Encuentra el tiempo esperado en que se llena la sucursal de Danita por primera vez si al inicio del día está vacía. Entonces, si K igual a 2, la cadena nos queda súper reducida. 0, 1, 2, lambda, lambda, mu, mu.
Entonces, definimos, estamos acá, nos dicen que al principio del día está vacía. Entonces, estamos en este estado, estamos en cero. Lo que tenemos que hacer es definir una variable aleatoria, que es esta, que es básicamente el tiempo desde I a J, y escribimos el tiempo esperado de ir de cero a 2. Para que ocurra eso, tenemos que pasar también por este estado y ver cómo qué sucede. Entonces anotamos como básicamente todos los casos de esta forma, porque los vamos a necesitar. Tiempo esperado de ir de 2 a 2. Este último va a ser cero, porque si estoy en 2, ¿en cuánto tiempo más voy a estar en 2? En cero, como que estás ahí mismo. Y el tiempo de ir de 1 a 2 esperado va a ser el siguiente. De partida, por carreras exponenciales, se va a tener que el tiempo esperado de que salgo de este estado, como por esperanza de esta nueva variable aleatoria, por carrera de exponenciales, ya que estamos en este estado, aquí ya estamos en uno, y estando en este estado pueden pasar dos cosas, o que me vaya para acá o que me vaya para acá. Entonces, ¿cuánto es el valor esperado de eso? Por esa propiedad de carreras exponenciales, uno partido en lambda más mu. Luego, notemos que vamos a tener una probabilidad de pasar de 1 a 0 multiplicado por que si me voy a 0, voy a tener que volver a calcular como el valor esperado para llegar a este. Nos va a quedar de esta forma. Y también me puedo ir al siguiente estado. Y en ese estado, para ir a 2, también, si tengo la posibilidad de ir para acá, el valor esperado para como ir de 2 a 2, por esto ya lo conocemos. Esto claramente va a ser cero. Y esto de acá tenemos que determinarlo. Si yo estoy acá, les hago una pregunta. Y puedo salir de este estado de dos formas, por acá o por acá. ¿Cuál es la probabilidad de irme hacia acá? Por, por lo que vimos al principio del auxiliar, va a ser mu partido en lambda más mu. Este numerito de acá. Entonces, esto va a ser eh, mu más lambda más mu. Este número igual sería lambda partido lambda más mu, porque me estaría yendo por acá. Si se dan cuenta, la variable aleatoria como que eh, salir de este estado por acá sería lambda partido lambda más mu por carreras exponenciales. Entonces, el primer tiempo, notemos que aquí lo único que puede pasar es que para salir de este estado cero es irme con lambda. Entonces, el valor esperado de eso, de una variable exponencial, su esperanza es uno dividido en lambda. Y le sumamos el valor esperado de ir de uno a 2. Si se dan cuenta, tenemos todo conocido. Es simplemente un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y dos ecuaciones. Tenemos esta incógnita, que es la misma que está acá, y también tenemos esta incógnita, que es la misma que está acá. Los demás valores, si se dan cuenta, son conocidos. Conocido, 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 conocido. Entonces ahí les dejo la tarea de matraquear un poco
pero la noción quiero que les quede. Cómo maquinear todas las ecuaciones, los balances para hallar coordenada a coordenada estas cositas y de esa forma poder llegar a lo que pide el problema. Eso, cualquier duda al correo, estaré atento. Me avisan nomás, en serio. Y fuerza en el estudio, ya queda poco del semestre. Por favor, les pido que estudien a full, den todo ustedes y después ya habrá tiempo para el relajo. Toda acción tiene una reacción. Si es, por favor, ya no queda nada. Toda, todo sacrificio tiene su gran recompensa. Sacrifíquense lo más posible para ya después descansar. Si piensan que después van a estar de vacaciones, ahí relajados y eso. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chau.